En medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, nació el 19 de abril de 1940 un niño que llevaría en su corazón una llama inextinguible. Su nombre era Reinhard Bonnke. Hijo de un pastor luterano, creció escuchando sobre fe y milagros en un hogar humilde, pero marcado por las cicatrices de la guerra. A los 9 años, algo extraordinario sucedió. Mientras oraba, Reinhard escuchó una voz clara dentro de él, tan nítida que nunca pudo olvidar: «Serás misionero en África». Era solo un niño, pero ya llevaba en su interior una convicción inquebrantable de que ese llamado venía del propio Dios. Desde pequeño se acostumbró a escuchar historias de misioneros que viajaban a lugares lejanos, enfrentando peligros y confiando en milagros para sobrevivir. Reinhard no solo escuchaba esas historias, soñaba con estar en su lugar. África se convirtió en una visión constante en su corazón, aunque no conocía nada más allá de las tierras frías y marcadas por la guerra de su Alemania natal. Se dice que desde temprana edad no tenía miedo de hablar de Jesús. En la escuela, entre sus compañeros e incluso con los profesores, se atrevía a enunciar la fe que llevaba dentro. Era como si la voz que lo había llamado estuviera dentro de él todos los días, moldeando su destino y preparando el terreno para algo mucho más grande de lo que él podría imaginar. Así comenzaba el viaje de un niño común, pero con un llamado extraordinario: llevar la llama del Evangelio hasta los confines de África. El llamado ardía fuertemente en el corazón de Reinhard Bonnke, pero aún debía prepararse. Cuando llegó a la adolescencia, decidió obedecer la voz que había escuchado en su niñez y se unió a un seminario misionero en Gales. Allí, en Swansea, se sumergió en los estudios bíblicos, aprendiendo sobre teología, misiones y, sobre todo, acerca de la acción del Espíritu Santo. Fue en ese periodo cuando Reinhard experimentó algo que cambiaría su vida para siempre: el bautismo en el Espíritu Santo. En una reunión sencilla de oración, describió haber sido tomado por una llama interior, que le dio audacia y una pasión incontrolable por las almas perdidas. No buscaba solo conocimiento, sino poder para cumplir el llamado que Dios le había dado. Poco tiempo después se casó con Anne, la mujer que se convertiría en su fiel compañera en todas las batallas ministeriales. Unidos por el mismo propósito, dejaron Alemania y se embarcaron hacia el desconocido continente africano. Su primer campo misionero fue Lesoto, una pequeña nación rodeada por Sudáfrica. Allí, Bonnke enfrentó la dura realidad del trabajo misionero: aldeas pobres, culturas diferentes y un idioma totalmente nuevo. Predicaba en pequeñas reuniones, muchas veces frente a solo unas pocas personas, y los frutos parecían escasos. Pero Bonnke tenía una convicción: la oración era la clave. Pasaba horas clamando por el mover de Dios, pidiendo que el Espíritu Santo se manifestara. Muchos habrían desistido ante las dificultades, pero él perseveró, creyendo que la semilla sembrada en lágrimas daría frutos en abundancia. Se dice que en ese tiempo ya tenía visiones nocturnas donde multitudes africanas se reunían ante él, levantando las manos al cielo y siendo tocadas por Dios. Era como si el futuro ya estuviera escrito, aunque el presente parecía tan pequeño. El misionero que predicaba a decenas, pronto predicaría a millones. Los primeros años en Lesoto fueron de aprendizaje y lágrimas. Reinhard predicaba con fervor, pero veía pocos resultados. Sin embargo, en medio de este aparente tiempo de esterilidad, una experiencia sobrenatural cambió el rumbo de su vida. En sus momentos de oración, comenzó a escuchar una frase que resonaba en su interior como un eco divino: «África será salva». No era una idea común, ni una inspiración pasajera. Era un llamado profético. Bonnke no solo la escuchó, sino que la vio en visiones. Multitudes incontables de africanos corriendo a Cristo, con los brazos levantados como olas humanas respondiendo al Evangelio. El impacto fue tan grande que ya no podía pensar en otra cosa. Era como si el cielo mismo hubiera firmado un decreto sobre su vida. Y esa declaración, «África será salva», se convertiría en la bandera de toda su misión, y con el tiempo sería conocida en todo el continente. Animado por la visión, Bonnke decidió expandir su ministerio. Dejó atrás las pequeñas reuniones y comenzó a realizar cruzadas en grandes carpas. Al principio, la mayor de ellas albergaba a 10,000 personas, lo que parecía inimaginable para un misionero que poco antes predicaba para grupos reducidos. Pero Dios tenía planes aún mayores. Cuentan que en una de esas cruzadas, una tormenta destruyó por completo su carpa, arruinando meses de preparación. Frente a la tragedia, en lugar de desesperar,
Bonnke proclamó con valentía: «Las carpas ya no nos contendrán más. A partir de ahora predicaremos al aire libre». Esa decisión abrió el camino para encuentros monumentales, donde multitudes tan grandes que ninguna lona podría contener comenzaron a reunirse. Era solo el comienzo de un movimiento que sacudiría a naciones enteras. La visión de Bonnke ya no cabía dentro de 4 paredes. África estaba a punto de destinar algo histórico. Cuando Reinhard Bonnke comenzó a predicar al aire libre, las multitudes crecieron de forma impresionante. Lo que antes eran cientos, pronto se convirtieron en miles, y en poco tiempo, cientos de miles venían a escuchar el Evangelio. Pero no era solo su predicación apasionada lo que atraía al pueblo. Señales y milagros comenzaron a manifestarse con frecuencia en sus cruzadas. Ciegos empezaban a ver, sordos a oír, y paralíticos se levantaban ante los ojos de todos. Algo irresistible estaba ocurriendo. Las personas no venían solo por curiosidad, sino porque sabían que ahí Dios se estaba moviendo de forma real. Reinhard nunca se presentaba como hacedor de milagros. Al contrario, dejaba en claro que quien sanaba y salvaba era Jesús, no él. Su lema era: el Evangelio simple predicado con poder. En una de sus cruzadas en Sudáfrica, se cuenta que una niña ciega de nacimiento recuperó la vista durante la oración. El testimonio se difundió como fuego, y en las noches siguientes la multitud se duplicó. Muchos venían desde aldeas lejanas, caminando por horas solo para oír el mensaje y quizás recibir un milagro. Para Bonnke, los milagros no eran el fin, sino el medio, y cada sanidad, cada liberación, cada manifestación del poder de Dios era una flecha apuntando a la cruz de Cristo. Y era esa convicción la que encendía aún más su audacia. No pasó mucho tiempo antes de que su voz comenzara a cruzar las fronteras de Lesoto y Sudáfrica. Las noticias corrían rápido. Había un misionero alemán predicando en plazas y estadios, y el Espíritu Santo se movía de forma extraordinaria. El escenario se estaba preparando para algo que el mundo aún no había visto: cruzadas con millones de personas, transformando ciudades enteras en altares de adoración. El crecimiento del ministerio de Reinhard Bonnke fue tan rápido que en pocos años ya no era solo un misionero, sino el líder de un movimiento internacional. Su organización, Cristo para todas las naciones, Christ for All Nations, o CAFN, comenzó a estructurar grandes cruzadas evangelísticas por toda África, llevando el mensaje de Jesús a dimensiones nunca antes vistas. Las carpas quedaron pequeñas, los estadios no podían contener a la multitud, y los campos abiertos se convirtieron en los nuevos templos. En algunas ciudades, el número de asistentes superaba incluso la población local. Caravanas enteras de aldeas vecinas llegaban para participar. En Nigeria, Bonnke vivió sus momentos más emblemáticos. En Lagos, en el año 2000, realizó una cruzada histórica. En solo una semana, más de 6 millones de personas asistieron a las reuniones. Y en un solo encuentro, la multitud superó 1.6 millones de personas reunidas al aire libre. La imagen de un mar humano extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba se convirtió en un símbolo de su ministerio. Pero no era solo la cantidad lo que impresionaba, sino la transformación real de vidas. En cada cruzada, miles llenaban tarjetas de decisión, declarando públicamente su entrega a Cristo. CAFN registró a lo largo de los años 79 millones de decisiones documentadas por Jesús. Y en el corazón de Bonnke no había espacio para el estrellato. Repetía constantemente: no son multitudes, son individuos. Cada alma vale más que el mundo entero. Se dice que en algunas cruzadas el silencio era tan profundo durante la oración de entrega que incluso entre millones se podía oír el sonido de las páginas de la Biblia siendo pasadas en el escenario. Era como si todo el cielo se inclinara a mirar. La visión que había recibido de niño, África será salva, se estaba cumpliendo ante sus ojos. Detrás de las multitudes impresionantes y los milagros que sacudían ciudades, había un secreto que sostenía todo el ministerio de Reinhard Bonnke: su vida de oración. Él solía decir que jamás se atrevería a subir a un púlpito sin antes haber estado de rodillas ante Dios. Para Bonnke, la oración no era una formalidad, sino el combustible que mantenía viva la llama. Pasaba horas buscando dirección, clamando por la presencia del Espíritu Santo e intercediendo por las personas que aún escucharían su mensaje.
Relatos de su equipo cuentan que muchas veces desaparecía del escenario o de los bastidores antes de las cruzadas, simplemente para estar a solas con el Señor. No importaba si millones lo esperaban en el campo, primero necesitaba oír la voz de Dios. Su osadía no venía de confiar en su propia elocuencia, sino de saber que el Espíritu Santo estaba con él. Bonnke creía que la oración y el poder iban de la mano. Cuanto más profunda la vida de oración, más fuerte la manifestación de los dones espirituales. Dicen que en algunas noches, antes de las cruzadas, él y su equipo oraban hasta la madrugada. Al día siguiente, durante la predicación, los testimonios de sanidades y liberaciones comenzaban a surgir espontáneamente, incluso antes de que él terminara de predicar. Para él, eso era evidencia de que la oración abría los cielos y preparaba el terreno para lo imposible. La oración también moldeaba su carácter. A pesar de ser un predicador ante millones, Reinhard se veía a sí mismo como un siervo. Muchas veces en su tiempo de oración lloraba por las almas perdidas de África, suplicando a Dios que ningún rincón quedara sin ser alcanzado. Fue en ese lugar secreto donde nació la audacia que haría de él uno de los mayores evangelistas de todos los tiempos. En las cruzadas de Reinhard Bonnke, la predicación simple del Evangelio siempre venía acompañada por manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Él solía decir: el Espíritu confirma la palabra con señales y maravillas, y era precisamente eso lo que atraía a multitudes enteras. Sanidades físicas ocurrían a gran escala. Ciegos que comenzaban a ver, sordos que oían instantáneamente, paralíticos que se levantaban frente a todos. Muchas veces mientras Bonnke aún estaba predicando, se escuchaban gritos en medio de la multitud anunciando que alguien había sido curado. Las liberaciones también eran frecuentes. Hombres y mujeres atormentados durante años por opresión espiritual rompían en llanto al ser libres con una simple oración. Bonnke nunca dramatizaba esos momentos, solo proclamaba con autoridad el nombre de Jesús y el poder de Dios se manifestaba. Entre todos los testimonios, uno de los más impactantes ocurrió en Nigeria en el año 2001, la resurrección de Daniel Ekechukwu. Después de un accidente automovilístico, Daniel fue declarado muerto por los médicos, con certificado de defunción registrado. 2 días después, su cuerpo fue llevado a una iglesia donde Bonnke estaba predicando. Mientras la congregación oraba, Daniel volvió a la vida ante todos los presentes. El caso fue investigado por líderes locales y se convirtió en uno de los relatos más conocidos relacionados al ministerio de Bonnke. Se cuenta incluso que en algunas cruzadas, personas fueron sanadas sin siquiera haber llegado físicamente al evento. Escuchaban la predicación desde altavoces colocados a kilómetros de distancia o por transmisiones de radio y aún así experimentaban el toque de Dios. Pero Reinhard siempre lo dejaba claro: los milagros no son el centro, Jesús es el centro. El milagro solo apunta hacia Él. Estas manifestaciones no solo atraían a las multitudes, sino que validaban su mensaje. Para Bonnke, cada don tenía un propósito eterno: la salvación de almas. A medida que las cruzadas de Reinhard Bonnke crecían, también crecía la necesidad de estructura. Fue entonces cuando Christ for All Nations, Cristo para las Naciones, se consolidó como una organización global, dedicada no solo a realizar grandes campañas evangelísticas, sino a dejar un legado duradero en cada nación que alcanzaba. Una de sus primeras iniciativas fue la impresión y distribución masiva de literatura evangelística. Bonnke creía firmemente que cada nuevo convertido necesitaba tener en sus manos una base sólida para crecer en la fe. Por eso, CFYN distribuyó a lo largo de los años más de 100.000 millones de folletos y libros gratuitos traducidos a decenas de idiomas africanos. Otro proyecto fundamental fue el entrenamiento de pastores y evangelistas locales. Reinhard sabía que su tiempo era limitado y que la transformación genuina vendría cuando africanos alcanzaran a otros africanos con el Evangelio. En cada cruzada, el equipo de CFYN realizaba seminarios donde se enseñaba sobre liderazgo, predicación y vida llena del Espíritu Santo. Además, Bonnke aprovechó al máximo las tecnologías disponibles en su época. Sus mensajes eran transmitidos por radio y televisión a millones de personas que no podían asistir físicamente a las cruzadas.
Más tarde, la Internet se convertiría en otra herramienta poderosa para difundir el evangelio sencillo que él tanto defendía. Se dice que Bonnke tenía una convicción clara: ninguna ciudad debe quedar sin testimonio. Por eso su agenda era intensa, viajando constantemente de nación en nación, incluso a los lugares más remotos del continente. Los proyectos de CFY no eran solo eventos, sino un movimiento continuo de evangelización y discipulado. En cada cruzada, en cada entrenamiento, Bonnke estaba sembrando semillas que seguirían dando fruto mucho después de su partida. Él no buscaba solo multitudes momentáneas, sino una África transformada para siempre. Después de décadas de un ministerio incansable, Reinhard Bonnke comenzó a sentir el peso de la edad y las limitaciones físicas, pero aún así su pasión por las almas nunca disminuyó. En 2017, con 77 años, anunció que haría su cruzada de despedida en Lagos, Nigeria, el mismo lugar donde había vivido algunos de sus encuentros más extraordinarios con multitudes. El evento una vez más reunió a millones de personas, pero para Bonnke no era solo otra campaña. Era un marco profético, el cierre de un ciclo glorioso. Muchos se conmovieron al escuchar sus últimas palabras ante una multitud africana. Sabían que estaban presenciando el final de una era, pero él no dejó su obra inconclusa. Años antes, ya había preparado cuidadosamente a su sucesor, Daniel Kolenda, un joven evangelista estadounidense que caminó a su lado durante años y absorbió su corazón y visión. Kolenda asumió la dirección de Christ for All Nations, garantizando que la visión profética continuara. África será salva. Y aún retirado de las grandes cruzadas, Bonnke siguió activo por un tiempo. Escribía libros, grababa mensajes y, sobre todo, animaba a una nueva generación de evangelistas. Solía decir: el llamado de Dios no se jubila. Y aunque ya no estaba sobre los escenarios, su corazón seguía ardiendo por el evangelio. En sus últimos años repetía una frase que se convirtió en su resumen de vida: prediquen a Jesús, solo Jesús. Él es el centro de todo. El 7 de diciembre de 2019, Reinhard Bonnke partió de este mundo a los 79 años. Su muerte fue sentida en toda África y al mismo tiempo celebrada como la partida de un verdadero general de la fe a la eternidad. Las multitudes que alcanzó no solo llenaron campos y plazas, sino que llenaron el cielo. Reinhard Bonnke partió, pero su impacto sigue resonando en los corazones de millones. Su nombre quedó marcado como el apóstol de África, pero su visión iba mucho más allá de un continente. Bonnke soñaba con el mundo entero a los pies de Jesús. A través de Christ for All Nations, el movimiento que comenzó con una visión infantil y una fe inquebrantable, se transformó en una de las obras evangelísticas más grandes de la historia. Millones de vidas transformadas, incontables testimonios de sanidades, liberaciones y sobre todo decisiones conscientes por Cristo. Pero tal vez el mayor legado de Bonnke no está en los números, por más asombrosos que sean, sino en su mensaje central: la audacia de creer en lo imposible y la simplicidad de predicar a Jesús sin reservas. Él no dependía de técnicas modernas ni estrategias humanas. Su fundamento era claro: la oración era el cimiento, los dones espirituales herramientas, el amor por las almas su motivación innegociable. Su vida sigue inspirando a evangelistas, pastores, misioneros y cristianos comunes de todo el mundo. Bonnke probó con su propia historia que cuando una persona se entrega totalmente a Dios, no hay límites para lo que puede suceder. Se dice que sus últimas palabras públicas lo resumieron todo: prediquen a Jesús, solo Jesús. Él es el centro de todo. Hoy, al mirar hacia atrás, vemos que aquel niño alemán que a los 9 años escuchó una voz diciéndole: ¿serás misionero en África?, cumplió fielmente su misión. Desde las nieves frías de Prusia hasta el calor abrasador de las sabanas africanas, Reinhard Bonnke caminó con una llama que nunca se apagó. Y a medida que alguien repita su mensaje, su voz seguirá tronando como un relámpago sobre las naciones. África será salva. El mundo será alcanzado. Jesús aún salva, sana y libera. Así termina la jornada de un hombre que se atrevió a creer que el evangelio podía transformar pueblos enteros. Su cuerpo descansa, pero su llama sigue viva, en cada testimonio, en cada convertido, en cada predicador inspirado por su ejemplo. El legado de Reinhard Bonnke es eterno, porque
no fue construido sobre fama, sino sobre almas rescatadas para la eternidad.